esas partes de la Biblia es muy conveniente que cada vez que haga una oración repasarlas porque vamos a tratar de vivir la fe, de estar viviendo la fe, porque la fe no es para almacenarse, sino es para practicarse, es para hacer la vida. Entonces, por ejemplo, Romanos 8:28, uno se pone a orar, vamos, dicen, ok, voy a hacer oración. ¿Cómo? Ok, se hace la señal de la cruz. Después de eso podemos ver esta parte de la Biblia, Romanos 8:28, y la comparamos con nuestra vida. Es decir, dice, lee uno Romanos 8:28, todo lo que sucede es para nuestro bien, y ve uno qué problemas ha tenido en el día, o qué problemas estoy pasando, qué dificultades tengo, una enfermedad, un problema difícil, estrés, lo que sea, ¿no? Un problema, y lo enfocamos con la oración. Esto que me está pasando es para mi bien, se dice, aunque me esté yendo mal. ¿Eso es difícil o es fácil? En cierto modo es difícil, porque todo lo bueno cuesta. Así es difícil porque ya el hecho de dar tiempo para orar ya nos da trabajo. Escoger un momento para orar ya nos da trabajito. No es tan fácil. Y eso lo vemos en la Biblia también, que los apóstoles no oraban, porque Jesús les dice en una parte, ustedes no han podido ni orar una hora conmigo cuando estaba muy triste. Entonces no es fácil, se duerme uno, o se cansa, o le da flojera, o no tiene uno ganas de orar, así eso. Entonces tiene que luchar contra eso. Pero el resultado es muy bueno, porque se mantiene uno firme con la oración. Si Dios dice que esto es para mi bien, pues es para mi bien. Eso no quiere decir que no hay que tratar de mejorar las cosas. O sea, eso no quiere decir que, bueno, creo que es para mi bien y voy a dejar así todo. No, o sea, uno tiene que tratar de solucionar las cosas. Pero llega el momento en que tiene que decir, bueno, esto que me está pasando es para mi bien, no tengo por qué estresarme, o sea, darle más rienda suelta a la preocupación. ¿Ok? Así es. Y eso no es fácil. No es fácil. Por ejemplo, ahorita, piensen qué problemas han tenido. Posiblemente no tengo, posiblemente sí, no se sabe. Entonces, si no hay, bueno, qué bien que no hay, ¿no? Pero si hay que enfocarlos con la fe. Ahora vamos a ver la otra parte de la Biblia. Esa sí ya la vamos a ver, porque esta ya se la sabían. Me parece que la de Santiago 1, 2, 3 no se las di, ¿verdad que no? Lo que dice, vamos a ver esa. Santiago 1, 2, 3, ¿qué dice? Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Sí. ¿Qué más? Está puesta a prueba de la fe. Desarrolla la capacidad de soportar. Hasta ahí. Y sigue más cosas, pero no lo tenemos. Entonces, dice aquí que hay que considerarse afortunados. Ahora bien, ¿quién va a sentirse afortunado cuando está pasando un problema? Nadie. Pero esto es fe. Esto es fe. Así es como se vive la fe. O sea, es muy fácil vivir la fe cuando le está yendo uno bien. Pero cuando le está yendo mal, pues no. Dice uno, no, ¿cómo es que voy a sentirme afortunado? No, más bien cuando estoy pasando bien es cuando estoy afortunado. No, aquí dice, la Biblia nos dice otra cosa. ¿Por qué? Dice, porque vamos a aprender a soportar, dice. Porque aquí en esta vida, aquí no tiene problemas, todos tenemos. Casados o no casados, todo el mundo tenemos problemas. Y si no tenemos en un momento, ya llegarán, porque así es la vida.
así la vida. A veces se la pasan una temporadita muy suave, muy bien, pero años, no sé, y después, problemas. Sí. Luego pasa ese y viene otro, y así. Entonces uno tiene que aquí dice que la fe tiene que probarse, es decir, tiene que pasar por una prueba, así como en la escuela nos hacen pruebas, así también tenemos que pasar pruebas de fe, a ver cómo está nuestra fe, porque la fe probada es la buena. O sea que cuando uno tiene fe bien probada, entonces es capaz de hacer esto, sentirse afortunado. Y cuando la fe es muy pequeñita, pues no aguanta nada. Sí. Hasta ahí captamos. ¿Sí? Bien, entonces este es el momento de oración. Le vamos a dejar ahí. Esas dos partes de la Biblia son buenos meditarlas todos los días a la hora de la oración. Por ejemplo, dice, voy a orar, ok, ¿cómo le hago para orar? Ok, aquí tengo esto. Más aparte de las otras cosas que yo les dije, Lucas 11:13 y Mateo 18:20. Cuando dos o más se reúnan en mi nombre, eso ya lo habíamos visto, ¿no? La de Mateo 18:20, hay que apuntarla ahí también, ahí en donde les dije que apuntaran, ¿no? Nos hemos llevado bastante tiempo aquí y parece que no, pero es muy necesario, porque el estudio es muy conveniente hacerlo, pero cuando no sabemos orar, entonces el estudio nos cansa. ¿Sí? Y les decía, la fe es para ponerse en práctica, no para guardar. Así es. Bien, vamos a pasarnos ahora al tema. ¿Okay? Nos quedamos entonces en que la Biblia, el Antiguo Testamento, lo hicieron los judíos. Cuando establecieron los judíos la lista oficial de los libros donde Dios nos habla, el año 200 antes de Cristo. ¿Sí? El año 200 antes de Cristo aproximadamente. ¿Cómo se llamó esa colección de libros? ¿Códices? No, tiene un nombre especial. Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento, pero tiene otro nombre también. Tiene otros nombres. ¿Palabra de Dios? Sí, bueno, de eso ya sabe, pero tiene un nombre especial que se llama Canon de Alejandría. Ok, Canon de Alejandría. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en esa ciudad, se reunieron los judíos a hacer eso, a hacer la colección de libros esa. Ellos trasladaron del idioma hebreo y arameo al idioma griego, y ahí resultó entonces una Biblia griega, que actualmente, si uno dice, a ver, quiero una Biblia griega, esa va a ser. Solamente los 46 libros del Antiguo Testamento, del Canon de Alejandría. El Canon se refiere, así se le dice a esa lista de libros oficial, tiene un nombre especial, se le dice Canon, así. El Canon es una expresión como de medida, algo así quiere decir, medida o caña de medir, algo así, pero lo que quiere decir es la lista oficial de los libros del Antiguo Testamento. Cuando digo oficial, quiere decir que antes no había, ¿ok? Una lista oficial, sí había libros, pero no una lista oficial donde dijeran los judíos, ok, estos son los libros donde Dios nos habla, ¿sí? Ellos tenían muchos libros y los consideraban sagrados, claro que sí, pero no tenían una lista oficial, así, para decir estos son, ¿no?
Entonces hasta el año 200 antes de Cristo establecieron esos libros ellos. Y esos libros la Iglesia Católica los respetó. Es decir, la Iglesia Católica lo que hizo, agarró esos libros y luego le agregó el Nuevo Testamento que los apóstoles escribieron. ¿Sí? Bueno, tiene muchos nombres. Se le llama entonces Biblia griega. También se le llama Canon de Alejandría, también se le llama así, o Canon de los 70, también se le dice así. Tiene varios nombres entonces, ¿no? ¿Por qué de los 70? Porque fueron 70 los judíos que hicieron eso. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, ahora, ¿para qué nos sirve a nosotros estar estudiando esto? ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Es que tenemos que estudiar nuestra religión, cómo viene. ¿Dónde está usted? Yo soy católico, así que bien. ¿Y cómo viene su religión? Pues no sé. Pues no, pues es que tiene uno que saber. Y también, además, hay otra cosa que nos sirve para nuestra fe, para que estemos bien cimentados en nuestra fe. ¿Sí? ¿Me expliqué? Ok. Entonces, ¿no hay alguna duda, Moisés? No. Vamos bien. Ok. Entonces, para eso es. Entonces dijimos que se llama la Biblia de qué? De los 70. O Canon de los 70. Canon de Alejandría. Canon de Alejandría. Así es. Antiguo Testamento. Biblia griega. Así es. Biblia griega, ¿por qué? Porque trasladaron del idioma hebreo y arameo al idioma griego. Y ahí quedó así. Así quedó establecido. Bien. Entonces decíamos que cuando el apóstol Pablo habla sobre la Biblia en 2 Timoteo 3:16, se refiere a esos libros. No se refiere a los libros de toda la Biblia, porque no estaba completa cuando él hizo esa carta. Ni pensaba que esa carta iba a entrar tampoco ahí, en la Biblia. ¿Sí? Por eso está refiriendo solamente al Antiguo Testamento, no al Nuevo. Por eso cuando uno lee la Biblia tiene uno que fijarse en todos esos detalles. De lo contrario, no le haya uno, va a decir uno así. A ver, ¿qué dice aquí 2 Timoteo 3:16? Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, es que es la Biblia toda completa. No era toda completa. Eran solamente los libros que existían. Así es. Porque esta carta se escribió en el año 61. ¿Hasta cuándo escogieron los libros del Nuevo Testamento? Del año 382. Así es que bueno, entonces no quedó ya. ¿Me expliqué? ¿Sí? Ok. A ver, hasta el momento que has aprendido, Moisés, de esto. Los diferentes nombres del Antiguo Testamento, versículos que debemos repasar a la hora de la oración. Ok, muy bien. Muy bien. Así que Canon de Alejandría, Canon de los 70, Biblia griega también. ¿Sí? Esos nombres tienen. Bien. Bueno. Vamos a pasarnos a otra parte de este tema. La otra parte es esta. Un grupo de judíos no aceptaron la primera Biblia con 46 libros. Ok. Recordemos una cosa. Jesucristo murió el año, ¿qué? 33. Ok. Y ahí comenzaron los apóstoles a predicar, pero sin escribir nada.
comenzaron a predicar solamente ellos a partir del año 33. Comenzaron a escribir ellos, los apóstoles, a partir del año 50, ¿ok? Hasta entonces empezaron a escribir. Vamos a hablar un poquito del Nuevo Testamento, ¿no? Nada más un poquito, pero estamos todavía en el Antiguo. Bueno, nomás que les estoy diciendo eso para que vayan sabiendo cómo viene todo. Ok, entonces los judíos no aceptaron el Antiguo Testamento, o sea, los 46 libros del Antiguo Testamento, un grupo de judíos. ¿Quiénes eran estos grupos de judíos que no aceptaron? Eran los enemigos de Jesús, ¿okay? Los que no quisieron obedecerle, los que no se sometieron a lo que decía Jesús, ¿okay? Entonces ellos son los que no aceptaron esos libros, así con 46, aunque ya todos los judíos lo habían aceptado 200 años antes de Cristo, ya lo habían aceptado. Pero cuando vino Jesucristo, cuando lo mataron, estos judíos se reunieron y no estaban conformes que tuvieran esos libros, entonces ellos los quitaron. Y entonces así resultó otro canon, o otra lista de libros. A este canon de libros se le llama canon de Palestina, así se le llama, canon de Palestina, y quitaron 7 libros y fracciones de otros libros, por ahí fraccioncitas de otros libros. Así que este lo hicieron aproximadamente en el año 90 después de Cristo. Decíamos que el Antiguo Testamento, la lista de los libros del primer canon, el canon de Alejandría, fue 200 años antes de Cristo, ¿se acuerdan? Ahora, los judíos, después de Cristo, los que no estaban de acuerdo, quitaron 7 libros y hicieron un canon nuevo, que ese es el que tienen actualmente los judíos que no creen todavía en Jesús, ¿okay? Ya ven ustedes que escuchamos los judíos, que esto, que otro, ¿no? Que todavía conservan la religión antigua. Ellos usan ese canon. A ese canon se le llama Biblia hebrea, así le dicen la Biblia hebrea, y también le dicen Tanaj, el Tanaj. Así que son 39 libros, quitaron los 7. Y eso actualmente, por eso actualmente las Biblias católicas tienen 73 libros. Y las Biblias que no son católicas tienen 66. Porque también los protestantes no aceptaron tampoco esos libros. Pero si ustedes distinguen bien, fueron los enemigos de Cristo los que no aceptaron los libros. Y los protestantes tampoco los aceptaron. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿No nos quiere decir algo? ¿Qué nos quiere decir eso? A ver. Nos quiere decir que los protestantes andan muy mal. Eso quiere decir. Porque están aceptando un canon o una lista de libros que los escogieron los enemigos de Jesucristo. Sí, pero claro que ellos no saben eso, porque no estudian. Sí, no estudian, estudian solamente leen la Biblia así por encimita, pero profundamente no. Y no les enseñan tampoco eso los que saben, porque hay algunos que sí saben. Los pastores que estudian teología saben eso, pero no se lo dicen a los que los siguen. Eso no lo dicen, porque si lo dicen, pues ellos peligran a que sus seguidores los dejen, no sigan con ellos, ¿verdad? Y ya sabemos que también se mueven cosas económicas ahí, cobran el diezmo, o sea, entonces, y también ya el pastor vive de ahí, pues no le conviene
que se deshaga su iglesia, porque ¿de qué va a vivir? ¿Sí me explico? Se veía qué importante es saber todo esto, para saber cómo viene todo. Sí, eso es importante. Bueno, estoy hablando del Antiguo Testamento, pero tengo que meterme al Nuevo, para poder dar esas explicaciones. Entonces, en el año 90 aproximadamente se reunieron estos judíos y no aceptaron esos libros. Entonces el primer canon fue el canon de Alejandría, o el canon de los 70. A este no se le había de llamar canon, porque quitaron esos libros, porque los judíos en general lo aceptaban el año 200 a.C. como libros donde Dios les hablaba, donde Dios nos hablaba, y oficialmente todos los judíos lo hicieron. Entonces, ¿por qué ahora después dicen que siempre no? Algunos. Entonces eso no va bien, ¿no? Eso no está contradictorio. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces decíamos que esos libros que quitaron no los tienen los protestantes, las iglesias protestantes, los que no son católicos no las tienen, ni los testigos de Jehová tampoco. O sea, porque una parte de los protestantes son también los testigos de Jehová, ¿sí? Que aunque ellos dicen que no son protestantes porque no entienden la palabra protestante, ¿sí? Yo a veces he hablado con ellos, dicen, les digo, no es que ustedes son protestantes, no, nosotros no somos protestantes, dicen. Y yo les digo, ¿qué es protestante? A ver, díganme. Y ellos me dicen, no, pues el que está protestando, ¿y qué está haciendo usted? ¿No está protestando? Ahora, no es una ofensa, es una palabra que es para el que protesta. Así, no están de acuerdo, dicen, no, protesto, no estoy de acuerdo. Entonces sí son protestantes. Nada más que son otro tipo. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su Biblia, y la Biblia de ellos tiene cosas que no están correctas. Los libros que tienen los protestantes tienen una parte del canon de Alejandría, ese sí está bien, nomás le faltan los 7. Es decir, no podemos decir que es igual, ¿no? Porque también los protestantes son esa palabra, es lo mismo, la Biblia católica que la protestante no es la misma, porque tiene 7 libros de mismos. ¿Cómo va a ser lo mismo? Sí. Los demás libros sí son, pero ¿y los 7 otros qué? Entonces no es lo mismo, porque eso usan para llevarse a católicos ignorantes. No, es la misma Biblia, es lo mismo, sí, no es lo mismo. Y si se ponen a pensar la diferencia, pues veremos que no es lo mismo. Si fuera lo mismo, ¿por qué los pastores no vienen a la iglesia católica y se confiesan? ¿Por qué no rezan el rosario? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Pero a la gente le dicen esas cosas para enredarla, y si lo logran hacer. Es lo mismo, acá se habla de Dios, acá también, aquí se canta, allá también, aquí se hace oración, acá también, sí, pero las enseñanzas no son correctas. Así es. A ver, hasta ahí entonces, ¿qué hemos aprendido? Del Antiguo Testamento. Vamos a ver, ¿cómo se formó el Antiguo Testamento? Con los judíos, que se juntaron los 70 judíos. Así es. Ajá. En Alejandría, sí. En Alejandría es donde se reunieron a hacer eso, por eso se llama canon de Alejandría. Ok. Ahora, el canon de Palestina. Ese es creado por los judíos. Ajá. 90 después de Cristo. Así, 90 después de Cristo, así es. Ok. Entonces, tiene 7 libros de menos. Entonces, hasta aquí terminamos con el Antiguo Testamento, ¿ok? Aquí terminamos con el Antiguo Testamento. ¿Hay alguna duda sobre eso? Ok. ¿Qué viene en el libro de Tobías? ¿Cómo? ¿Cuáles son los conocimientos que vienen en esos libros que quitaron? Ok. El libro de Tobías, pues son libros de la Biblia. Lo que a lo mejor no quiere preguntarte por qué los quitaron. Sí. Bueno, los quitaron porque
esos libros estaban, me parece que estaban en griego, ya. Y además, esos libros hablan de Jesucristo. Uno, por ejemplo, el libro de sabiduría, habla de Jesucristo, cómo lo iban a crucificar. Y hagan de cuenta que está como a un retrato hablado. ¿Sí? Le van a decir esto, le van a decir esto otro, lo van a insultar. Así, hagan de cuenta que ya estaba dicho eso desde antes que viniera Jesucristo. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué le iban a hacer los mismos judíos? ¿Okay? Entonces no les conviene. No les conviene que aparezca eso, porque va a decir, esto no nos gusta, nos están delatando aquí lo que hicimos. Y como son los contrarios, pues ahora los judíos que se convirtieron no son un problema, porque ¿a qué vino Jesucristo al mundo? Fíjense, aparte de que vino para darnos la salvación, es decir, para que todos nosotros seamos sus hijos y nos vayamos con Él después de esta vida, eso quiere decir salvación. Aparte de eso, también vino para hacer una unión de dos religiones, es decir, la religión judía con lo que Jesucristo dijo, corrigiendo muchas partes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Jesucristo vino y corrigió muchas cosas del Antiguo Testamento, vino a perfeccionarlo. Y los judíos no quisieron eso, los que lo rechazaron no quisieron eso, no se sometían. ¿Por qué no se sometían? Pues sencillamente porque, ¿cómo va a ser el Mesías si va a ser el rey si nació allá en un pueblo y luego ni siquiera su papá y su mamá eran reyes? ¿Cómo va a ser rey? No, eso no es cierto, ¿no? Además nosotros lo conocemos, su papá es carpintero y él también, así que no nos venga a contar aquí cosas que el Mesías, que el enviado por Dios. Por eso Jesús les decía, si no me creen con mis palabras, por lo que les digo, créanme por lo que hago. Sí, porque nadie hizo las obras que Jesucristo hizo en la historia, nadie. A tal grado que se divide la historia antes de Cristo y después de Cristo, toda la historia de la humanidad, así se divide. Y que nadie puede decir que Jesucristo no vino. Sí vino Jesucristo, está en la historia. Pues que yo no creo en la historia, bueno, entonces está malito por la cabeza, porque no cree en su bisabuelo ni en el tatarabuelo. Pues si no creen en la historia, pues estamos amolados. Entonces, bueno, por eso es que no les gustaban esos libros, es una de las partes que no les gustó. Así es. Y entonces ellos se quedaron con el Antiguo Testamento, solamente, pero quitando los 39 libros, los judíos que están en contra de Jesús, que todavía los judíos actualmente, que aunque ya no están en contra de él, porque lo aceptan ahora pero no como Dios, bueno, en cierta forma sí están en contra, porque no lo aceptan como Dios, lo aceptan como un profeta nada más. Así es, a los judíos actualmente, ¿no? Los que son judíos que practican el judaísmo, todavía la religión antigua. Sí. Así que Jesucristo vino y nos dio muchas cosas buenas. Anteriormente los que practicaban la religión judía era como una especie de esclavitud, esa religión, porque tenían 613 mandamientos eran. Imagínense 613 mandamientos. O sea, si vas a comer, haz esto, otro y esto y esto y esto. El domingo no puedes caminar más que tantos pasos. ¿Sí? Todavía los judíos tienen eso. Si va uno allá al pueblo, allá a Israel, donde viven los judíos, ahí nadie puede ni tomar fotografías el día domingo. O sea, de acuerdo con la ley, viven todavía. Era una esclavitud, eso. Por eso en muchas partes de la Biblia dice que Jesucristo y yo he venido a liberarlos. Ajá. Y entonces, ¿por qué había tantos mandamientos? Si Dios mismo los había mandado. No, lo que pasa es que el Antiguo Testamento era un ir preparando a la humanidad que estaba en una etapa
todavía no muy desarrollada, era para que poco a poco irla educando. Para eso era el Antiguo Testamento, cuando llegara Jesucristo ya había madurado el hombre para poder recibir la enseñanza de Jesucristo. ¿Sí? Nomás que ahora, ya que recibimos la enseñanza de Jesucristo, nosotros a veces nos aprovechamos de eso y somos muy flojos. O sea, porque como ya está muy fácil, en cierto modo, ¿no? Porque ya no es la ley de antes. Entonces, ahora se flojea mucho. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesucristo? Que hay que ir a misa los domingos. Eso es algo que tienen que hacer. Entonces, no va a una misa no, pues es que no sé qué, tuve que hacer esto, tuve que hacer esto otro, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y lo mínimo que puede hacer un católico es ir a misa los domingos y confesarse una vez al año. Lo mínimo, ¿verdad? Para que saque una calificación de 6, podríamos decir así. Pero eso no le va a ayudar. Así le va a ir con los problemas de la vida. Así le va a ir. O sea, por ejemplo, sale una persona de misa, ¿no? Que va a misa, ciertamente, ¿ok? Y trae un problema muy difícil en su vida. Entonces va porque pues sabe que es un mandamiento de ir a misa, ¿no? Va. Y cuando sale igual. Pues no cambió su manera de ver la fe, no puso en práctica la fe, aunque está ahí, pero por no conocer a fondo, porque está viviendo con un 6 de calificación, entonces no sabe cómo resolver los problemas de la vida, no sabe cómo canalizarlos para tener paz en su corazón a pesar de todo y conservar el ánimo, el entusiasmo. No sabe. Entonces, qué bueno que va, claro, qué bueno, ¿no? Pero debería de practicar a fondo para que le haga bien para su vida. Así es, porque si no lo practica, pues no. Y es que como es difícil, esto no es tan fácil, o sea, también es difícil, o sea, se prefiere ver primero novelas, ir al cine, estar en la diversión, pues aunque no sea malo, pero no da uno tiempo para Dios, entonces no vamos bien. Porque ciertamente que cuando uno se divierte, está bien, se divierte uno sanamente, no hay problema. Pero si no le da uno tiempo para Dios, pues ¿qué pasó ahí? Y luego cuando vienen los problemas de la vida no sabe qué hacer. Así es. Por un caso muy concreto, pero grande es este. ¿A quién no le da muerte morir? Digo, ¿a quién no le da miedo morir? A todo el mundo nos da miedo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué dicen los psicólogos con esta pandemia? A los psicólogos dicen que es más el miedo que tiene la persona que se enferma que la enfermedad que le da. Y que le da tanto miedo que solito se le quitan las defensas por el miedo que tiene, y entonces le ataca duro esa cosa. Así es. Entonces el miedo es un enemigo del hombre, ¿no? En cierto modo, a cierta medida, el miedo es bueno, porque se cuida uno. Pero ya cuando lo convierte en un nerviosismo, en estrés, entonces ya no vamos bien. Ya no vamos bien. Hay que canalizar el miedo, pues. Así es. El nerviosismo igual, todo eso. Y entonces, ¿para qué? Por decirlo así, ¿para qué nos sirve la religión? ¿Para qué nos sirve para esto? Es decir, ¿para qué nos sirve seguir a Dios para esto? Para estar más libres, estar más alegres, estar más con entusiasmo, todo eso. En paz. En paz. Aunque haya muchos peligros y todo. Ya ve que los apóstoles entendieron a fondo todo esto, y el apóstol San Pablo decía así, yo preferiría mejor ahorita ya irme de este mundo, porque voy a estar feliz con Jesús. Que alguien se atreva a decir eso ahora, va a decir, no, ¿cómo?
No, yo quiero vivir, no. Así es que, pues no, o sea que no, ¿por qué? Pues porque ellos estaban convencidos 100% de una fe 100% firme, pues. No quiere decir que no tenían miedo, sí tenían, pero sabían cómo controlarlo. Así es, pues, y que eso no les iba a pasar nada, sí, también les pasaba. O sea, ¿qué hacía el apóstol San Pablo? Andaba huyendo porque lo querían matar. No quiere decir porque ya se quiere morir, ya se va a dejar matar, no, o sea, andaba huyendo porque lo querían matar. O sea, tienen que cuidarse, ¿no? Pero ya cuando ve uno la realidad como nos la dice Dios, pues es mejor aquella vida que esta, ¿no? Claro está que si estamos luchando por vivir la vida que Jesús nos dio, porque si tampoco estamos viviendo así, pues también nos va a dar miedo. Así es. Si no estamos viviendo, luchando por la vida que nos enseñó Jesús, pues también nos va a dar miedo. Así es. Bien. ¿Por qué me fui hasta allá? Pues porque estábamos viendo lo de el grupo de judíos que no aceptaron esto. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué no lo aceptaron, no? Porque no aceptaron esos libros. Bueno, ok, ahí está. Ahora vamos a ver, entonces aquí terminamos con el Antiguo Testamento, con esta parte de aquí. Nos vamos a continuar con el Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí hay alguna duda del Antiguo Testamento? Moisés, ¿de cuántas partes se compone la Biblia? De dos. ¿Cuál y cuál? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, muy bien. ¿El Nuevo Testamento cuál es? Son 27 libros. Así, a partir de la venida de Cristo es lo que se cuenta, lo que hizo Jesucristo, ¿no? Y los apóstoles. Así es. Bien. Ustedes tienen la lección ahí. ¿Alguna otra pregunta o algo? ¿Nada? Ok, le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué nos sirve? O sea, les dejé una tarea ahora, ¿no? ¿Cuál es? De meditar. Ok, la tarea va a ser esta, mire. Es ir procurando meterse en la oración si es que no están acostumbrados a orar. No sé si están acostumbrados a orar, no, yo no sé. Pero si no estás acostumbrado a orar, tiene poquito a poco ir acostumbrándose a orar. Por eso le estoy dando esas citas bíblicas. ¿Para qué? Para que se reflexionen a la hora de hacer oración. Y tratemos de vivir la vida de fe. Sí. Ir viviendo la vida de fe. Y Dios se nos puede manifestar de cierto modo más adelante también con cosas extraordinarias. ¿Qué es eso de extraordinario? Algo que nos pasa, que nos sucede, que dicen, aquí Dios me está hablando. ¿Sí? Estoy mirando la mano de Dios aquí, en esto que me está pasando. Porque cuando uno está viviendo la fe, esas cosas nos pueden pasar. Hay a veces que son cosas muy bonitas, que Dios nos da. ¿Sí? O sea que no todo es, ¿cómo puedo decir? Fatigoso, trabajoso, no, o sea, Dios nos da experiencias de fe para que vea que estamos con nosotros, que está con nosotros. ¿Sí? No todo el tiempo, pero sí, a veces nos da cosas así, sueños, nos puede dar sueños, o manifestaciones que suceden en nuestra vida diaria. Así es. Bueno, quiero agregarles nomás yo algo. Miren, en nuestra vida todos sabemos esto: las cosas buenas cuestan trabajo, las fáciles entran rápido y las difíciles no entran rápido. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esto, a que nos va a dar trabajo orar.
empezar a orar y a acostumbrarnos a orar diariamente nos va a costar trabajo. Pero pasa un tiempo y vamos a adquirir lo que se llama el hábito de la oración, o la virtud también se le dice de la oración, ¿ya? Y entonces ya nos cuesta menos trabajo. Pero mientras no tenga eso, uno le cuesta trabajo. Así es. Lo contrario de las virtudes y de los hábitos buenos son los vicios. Los vicios esos entran de volada rápido. Eso no cuesta trabajo. Es como un embudo. Se van por ahí rápido pero para salir, un vicio para salir está bien difícil. Y las virtudes es al revés, cuestan trabajo. Pero una vez adquiridas es algo bien bueno. Que por ejemplo, el que tenga la virtud de orar todos los días, qué bien. Ya puede, los que va a misa siempre, nunca falta los domingos, qué bueno, ¿no? Ya tiene una virtud de eso. Porque los vicios es lo contrario de la virtud. Porque la persona que tiene un vicio tiene también un hábito, pero es un hábito malo. Entonces eso no se le llama virtud, se le llama vicio. Pero las cosas buenas que se hacen por costumbre, ¿verdad?, que se hacen por hábito, se les llama virtudes. Entonces uno tiene que ir adquiriendo virtudes poco a poco. Esta es la virtud de la oración, el hábito de hacer oración todos los días es algo bueno. El hábito de ir a misa los domingos también es algo bueno. Así es. Bueno, nomás quería decirles eso. Entonces, pues aquí terminamos con esto. Si ya no tienen alguna otra cosa que preguntarme o decir, entonces vamos a continuar la próxima semana, primeramente Dios, con el Nuevo Testamento. Y si le dan una repasadita, pues mejor.